Hola, mi nombre es Jeremy Cerón y le voy a hablar sobre el contexto sociopolítico de Karl Marx. Marx y Engels, Manifiesto Comunista. El manifiesto es obra de los revolucionarios alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, filósofos y teóricos reconocidos en otras disciplinas como la economía o la política, más en 1847, cuando la Liga de los Comunistas encargó a ambos a la redacción del texto. Tan solo eran dos jóvenes prometedores. Del mismo modo, fue la Liga la que indicó expresamente el título de la obra. La Liga de los Justos era una organización de artesanos emigrados alemanes, un movimiento de protesta contra el absolutismo y el capitalismo. Cuando Marx y Engels entraron en la Liga en 1847, sus miembros habían evolucionado hacia posiciones moderadas, pues rechazaban la revolución no preparada, es decir, el blanquismo. A finales de ese mismo año pasaba a llamarse Liga de los Comunistas y a su vez cambia sus estatutos, que señalaban ya ideas que son puntos básicos del manifiesto. Cuando se habla del Partido Comunista en la obra se refiere al proletariado organizando su resistencia y su lucha frente a la burguesía, pero sin apuntar a una determinada doctrina o teoría política, que en realidad nos ofrece análisis detallados sobre la concepción del partido, pero sí sobre entre proletariado y burguesía no debe haber componendas a largo plazo. Debe haber alianzas tácticas para conseguir objetivos comunes como la abolición del absolutismo. En cambio, los comunistas se muestran como compañeros de los demócratas. En definitiva, la labor de estos dos teóricos fue más educativa que organizativa. Esto, por tanto, un texto juvenil cuya finalidad no era ofrecer un análisis riguroso del capitalismo, sino señalar con claridad las líneas maestras de lo que ha supuesto y está suponiendo la industria moderna en la sociedad, la redistribución de clases que está operando y el papel de esas clases. Engels, en su obra Los movimientos de 1847, señaló que la clase burguesa era necesaria para abolir el absolutismo y destruir el patriarcalismo, centralizando y convirtiendo a todas las clases más o menos poseedoras de verdaderos proletarios. Del mismo modo, señaló que la burguesía solo era un medio para conseguir un fin y que al final el proletariado obtendrá el poder. El filósofo alemán está convencido de la labor civilizadora. Del industrialismo, esta lógica justificaría a los países más avanzados industrialmente que conquistarán a los menos avanzados en el manifiesto. Las alusiones a la labor civilizadora de los países industriales en otros considerados bárbaros es mucho más crítica sobre el materialismo histórico. Se hace referencia a él como conjunto de condiciones en que los hombres desarrollan su vida, en que producen, intercambian y se comunican de estas condiciones. Se dice que cambian con la historia. Del mismo modo cambia la concepción del materialismo en Marx, pues en sus primeras manifestaciones lo rechaza, pero progresivamente desarrolla una actitud crítica frente a la oposición de dos mundos, el material y el espiritual, sobre el comunismo. El economista alemán define como el movimiento obrero como el movimiento independiente. Críticas a la teoría valor-trabajo. Plusvalía. Los seguidores de la economía neoclásica, la escuela económica hegemónica en la actualidad, utiliza la teoría del marginalismo, la cual sostiene que el valor de cualquier bien o servicio se determina por su utilidad marginal, es decir, la utilidad de la última unidad de bien consumida, medida según su precio en la satisfacción de un deseo específico de un consumidor. Mientras que Marx enfatizó la maximización del beneficio, los economistas neoclásicos ven en la maximización de utilidad a un nivel individual o social. La fuerza motriz de la economía, los defensores de la teoría valor-trabajo replicarían como el capitalismo solamente reconoce la demanda respaldada por el dinero. Un bien no solo se mide por su utilidad, sino también por la cantidad de dinero que tienen los consumidores. Eso depende del conjunto de relaciones de distribución preexistentes. Dichas relaciones de distribución se apoyan a su vez sobre un conjunto de relaciones de producción que determina cómo obtienen el dinero de los consumidores, cómo obtienen beneficios los capitalistas, los obreros, los salarios, los terratenientes, las rentas y así sucesivamente. En consecuencia, el precio de un bien depende no solamente de su utilidad, sino de la cantidad de dinero que los diferentes consumidores poseen y sus diferentes demandas afectivas. Sin embargo, no está claro en absoluto si esto
difiere de un efecto riqueza sobre la demanda derivado de un problema de maximización de la utilidad individual. En microeconomía, la maximización de la utilidad se produce teniendo presente ciertas restricciones presupuestarias que son las debidas a la cantidad disponible de factores de producción. Por ejemplo, el trabajo, así como Marx, la maximización del beneficio se produce bajo la restricción de las técnicas de producción disponibles y la tasa salarial. De hecho, la última restricción es el tiempo. Los hogares y se dividen en tiempo, o sea, 24 horas. Si hoy trabajo, el tiempo de trabajo se dedica a ganar dinero para comprar bienes de consumo. El lugar elige la cantidad de tiempo libre a través de las horas de trabajo y la cantidad de bienes de consumo, que maximizan su función de utilidad. Con Marx, el tiempo de trabajo no se basa en una decisión libre de los hogares, sino del producto, la lucha de las clases entre trabajadores y capitalistas. Los primeros tratan de reducir las horas de trabajo y los segundos de incrementarlas. Más aún, todo lo anterior nos considera los efectos del proceso de acumulación. De acuerdo con Marx, hay una tendencia por la que se igualan las tasas de beneficio en el proceso de acumulación. Cuando a los precios de producción, si el precio de un bien está por encima de su precio de producción, entonces los capitalistas de ese sector obtienen un beneficio extraordinario. La tasa de beneficio supera la tasa de beneficio medio de la economía en su conjunto. Como resultado, se atrae el capital del sector. La producción aumenta y los precios caen hasta que el beneficio extraordinario desaparece. Los precios de producción resultantes se basan en horas de trabajo, a través de la transformación del valor del trabajo en precio. Según el marginalismo, el valor es subjetivo, ya que las mismas horas de ocio y bienes de consumo importancia diferente y por lo tanto se puede determinar midiendo cuánto trabajo llevó a la producción de unidad de un bien. En el óptimo de Pareto, por otra parte, las relaciones de intercambio entre bienes no solo están determinadas por sus utilidades marginales, sino también por las productividades marginales de los factores de producción disponibles. Esto significa que en el marginalismo los bienes se intercambian a la cantidad marginal del trabajo necesario para producirlos. En este sentido, se puede hablar de una teoría del valor marginal de los inputs de trabajo. Sin embargo, esto se aplica a todos los factores de producción y de la utilidad marginal. El trabajo no es nada especial, que estas teorías del valor se pueden mantener al mismo tiempo. Es posible gracias al análisis marginalista. El óptimo de Pareto se define como una situación en la que se maximiza la utilidad y al mismo tiempo todos los factores de producción se emplean de la manera más eficiente, conduciendo a una situación en donde todos los bienes se intercambian según sus utilidades marginales y las cantidades marginales de los factores productivos necesarios para producirlos. El capitalismo de acuerdo a la visión marxista. El manifiesto del Partido Comunista, presentado por Karl Marx y Friedrich Engels, constituye la concepción del materialismo histórico, donde la clase capitalista será derrocada y suprimida por una revolución mundial, al unirse la clase obrera y culminará con el establecimiento de una sociedad sin clases. La evolución de la vida ha girado en torno a manifestaciones, sentimientos y conflictos que se han formado con el pasar del tiempo, gracias a necesidades y sacrificios que la misma humanidad le ha tocado pasar. La humanidad desde sus principios se tornó muy poco dinámica, con poca destreza para producirlo, lo cual llevó a que se convirtiera en una sociedad sin excedente, con poca herramienta, mano de obra y sin clase bien definida. El mundo no estaba preparado para esto, ya que el estancamiento de una sociedad no llevaba a nada. Se necesitaba que surgieran nuevas tendencias y lo que inició de un modo bajo terminó transformándose en la concepción de una economía activa. Población que se encuentra efectivamente dentro de un mercado de trabajo. Llegando y floreciendo el capitalismo, una etapa que se ha mantenido hasta nuestros días. Esta nueva etapa, acompañada de su proceso evolutivo, trajo consigo nuevas tendencias, como lo fueron la división de clases, quedando así dos bloques totalmente opuestos, que eran los opresores llamados burgueses y los oprimidos que se denominaban proletarios.
Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante, ya recibió su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía, el casero, el tendero, el prestamista, etc., tomado del manifiesto del Partido Comunista. El capitalismo se inclinó y sobreprotegió los intereses de los burgueses. Estos concentraban en producir riquezas, ya fueran del campo o del sector industrial, sin importar pasar por encima de quien fuera, explotando al proletario, dándole un salario mínimo a cambio de muchas horas de trabajo. Los burgueses también fueron ingeniosos, inteligentes, capaces y con mucho conocimiento.